Evangelio según San Juan. Vamos al último capítulo de este Evangelio, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14, del 1 al 14. Juan, capítulo 21, versos 1 hasta el 14. Y yo le garantizo que es una hermosa historia bíblica. Toda la Biblia es hermosa, ¿verdad? Pero de un modo especial se trata de una hermosísima, valiosísima historia de la Biblia acerca del Señor resucitado. Dice así la palabra de Dios, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos, entonces entre 90 y 100 metros más o menos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta aquí esta historia, que como les dije hace un momento, para mí es preciosa. Y yo le quiero compartir a ustedes una meditación en esta noche, en este texto, como una manifestación del Señor resucitado junto al mar de Galilea. En la mayoría de las Biblias hay una nota arriba que dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Así mismo también es, ¿verdad? Pero hermanos, esta historia narra una de las apariciones del Señor Jesucristo después de su resurrección. Recordemos que entre el tiempo de la resurrección y de la ascensión del Señor hubo diferentes apariciones. Se cuentan unas 10 más o menos. Ustedes recuerdan que Él se le apareció a María Magdalena, a algunas mujeres, a Pedro, a 2 que iban camino de Emaús, luego a los discípulos cuando estaban encerrados y no estaba Tomás, y luego cuando estaba Tomás, y así. Dicen algunos maestros que esta es la 7ª aparición del Señor. Pero si nos fijamos, fíjese bien
que en el último versículo que leímos, el 14, dice la porción que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y es que Juan se está refiriendo a las dos apariciones que ocurrieron, que se narran en el capítulo 20. Una cuando no estaba Tomás, que estaban con la puerta cerrada, y luego cuando Tomás estaba presente. Entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Como grupo de los discípulos, él se le manifestó así. Ahora, esta aparición del Señor que estamos considerando, del Señor resucitado, vivo, allí en el mar de Galilea, es un hecho de gran significado y que contiene enseñanzas hermosas para nosotros, mis hermanos. Por lo menos yo espero que sea de mucha bendición para nosotros. Un aporte o un detalle interesante es que el Señor, después de su resurrección, se manifestó solamente a creyentes. Excepto, tenemos el caso de Saulo de Tarso, ¿verdad? En camino a Damasco, que no era creyente cuando el Señor se le apareció. Pero el Señor se aparecía cada vez a los creyentes, a sus seguidores. Pero esas apariciones son muestras contundentes de su resurrección de los muertos y nos hablan de que nuestro Señor, aunque murió en la cruz del Calvario, aunque fue sepultado, resucitó y está vivo y está a la diestra del Padre. Así que vamos a considerar, hermanos, estos versos en este texto del capítulo 21 de Juan. Lo primero que vamos a ver es que Juan dice, comenzando la narración, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Él usa el término manifestar. Y si nos fijamos cuando leemos los escritos de Juan, vamos a encontrar que él en ocasiones usa ese término, manifestar o manifestación. Busquen, por ejemplo, vámonos al capítulo 2, de aquí de Juan también. Capítulo 2, que es donde el Señor hace su primer milagro en la boda de Caná, de Galilea. Capítulo 2 y el verso 11 dice lo siguiente: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y noten ustedes, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria. Ahí usa el término. Ya vimos aquí también que en el capítulo 21 que estamos considerando, que Jesús se manifestó a sus discípulos. Y ya ustedes conocen bien el texto de la primera carta de Juan, donde se nos dice, también un escrito de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y él dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces él usa con cierta frecuencia este término. A la luz del texto que estamos estudiando, esto de que se manifestó, se refiere a la manifestación o automanifestación del Señor Jesús a sus discípulos, cuando Él se presenta vivo después de su muerte, resucitado, con muchas pruebas durante un periodo de 40 días. Habla incluso que en una ocasión se presentó delante de 500 de los discípulos. Estaban juntos. Así que esta frase repetida, se manifestó, en este caso a sus discípulos, hace énfasis en que después de la resurrección, Él no era reconocible si no se revelaba. O sea, lo podían mirar, pero si Él no quería, a menos que Él lo permitiera, ellos lo iban a reconocer. Por eso dice se manifestó. ¿Te recuerda el caso de María Magdalena en la tumba, en la resurrección? Ella fue a buscar, a ver el cuerpo del Señor y dice que ha desaparecido. Y en un momento ella se gira
y mira y ve y piensa que es el encargado del jardín, el hortelano, y entonces le pregunta, habla con él, pero dice claramente la palabra de Dios, allí en Juan capítulo 20, que ella vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y este puede ser un caso de esos. ¿Usted ve? Y recordemos también claramente los discípulos de Emaús. ¿Qué dice? Que ellos no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados para que no lo conocieran. ¿Se ve? Entonces, el Señor tiene que manifestarse para que entonces ellos lo conocieran. En este caso, vamos a ver más adelante que cuando está amaneciendo el Señor se aparece, pero los discípulos no lo reconocen. Y no había mucha distancia, quizá era muy temprano, piensan algunos, bueno, pero de alguna manera no lo reconocieron, hasta que después sí entonces se dan cuenta que es el Señor. Ahora, esto es verdad físicamente. El Señor estaba físicamente con él, espiritual también. Ninguno de nosotros, sin la dirección del Espíritu Santo, puede llamar Señor a Jesús. Es Él quien se nos revela. En su misericordia nosotros hemos alcanzado gracia. Pero no hay capacidad de nosotros para conocer a Dios. Ustedes saben lo que dice la palabra de Dios, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque deben de ser discernidas como espiritualmente. Entonces, es así. Ahora, el Señor está vivo, hermanos, ya lo hemos dicho algunas veces, pero está vivo y se sigue manifestando a los suyos de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo usted y yo conocemos al Señor? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo vemos sus obras en nuestra vida? Eso va a depender mucho de la comunión que tengamos con el Señor, de la devoción que tengamos con el Señor, del estudio de su palabra, de la oración. Porque en la medida que vamos conociéndolo más, entonces así podemos ir conociéndolo en la intimidad personalmente, mis hermanos. Ahora, vamos a ver lo que pasó con los discípulos en aquella ocasión. Vamos a pensar un poco en aquellos discípulos a los cuales el Señor Jesucristo se manifestó y en sus circunstancias, la experiencia que ellos vivieron en ese momento. Dice en el versículo 2 de este capítulo 21 que allí estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos con ellos, que no dice el nombre. Algunos piensan que se trataba quizá de Andrés y Felipe, pero sí sabemos que estaba Simón Pedro, que era el líder del grupo, quien había negado al Señor 3 veces. Allí estaba Tomás, que también fue incrédulo en un momento. Estaban Jacobo y Juan, llamados los hijos del trueno. Parece por su carácter fuerte, parece que era. Y Natanael, el de Caná de Galilea, que fue llevado a Jesús por Felipe. Y como dije, 2 más de los discípulos que no dice el nombre. El ángel del Señor, a través de las mujeres, le había mandado un mensaje a los discípulos diciéndole que el Señor iría delante de ellos a Galilea, que Él iba a estar allá en Galilea y que ellos lo iban a ver en Galilea. De modo que los discípulos en algún momento, obedientemente, se van a Galilea y están allá. Estaban en ese lugar. Ahora, Pedro dice en un momento, voy a pescar. Hay un hermano que dice que la expresión que está ahí es más o menos, bueno, yo me voy a pescar, ¿quién va conmigo? Dice él que más o menos se podría entender así. Ahora, cuando Pedro dice que va a pescar, que va de pesca, los demás dicen, nosotros vamos contigo. Pedro era el líder indiscutible. A pesar de su situación, lo que pasó con él, él sigue siendo el líder y los demás lo siguen. Él es un hombre de acción, es el líder del grupo. A pesar de su situación, lo que pasó con él sigue siendo el líder y los demás lo siguen. Él es un hombre de acción, es el líder del grupo. Ahora,
Fíjense bien, varios maestros importantes de la Biblia, varios comentaristas muy respetados, entienden que cuando Pedro se decide a volver a la pesca, lo hizo con la actitud de dejar a un lado el llamado que el Señor le había hecho, de ser pescador de hombres. Entonces piensa, no, volvió a su antiguo oficio y se olvidó de lo demás. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esto, porque la Biblia no dice eso. La Biblia no lo dice. Lo cierto es que esta puede ser una posibilidad. Podría ser, pero la Biblia no lo dice. Hay los que piensan que es lógico que Pedro y sus compañeros fueran de pesca. Varios de estos discípulos del Señor eran pescadores experimentados y quizá entendieron que debían trabajar para sustentarse. Y un detalle importante, mis hermanos, es que cuando el Señor se encuentra con ellos, no les llama la atención porque hayan ido a pescar. Ahora yo quiero aquí hacer subrayar algo y dirigirme especialmente a los jóvenes predicadores, también a las damas que son nuevas predicando. Es un consejo que les voy a dar, con mucho cariño y con mucho respeto. Acerca de esta aseveración, fíjense que hay diferentes enfoques en cuanto a eso. Si enseñamos la palabra de Dios, debemos tener sumo cuidado en evitar que nuestras opiniones personales sean presentadas como si fueran enseñanza de la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es un peligro que enfrentamos continuamente los que estamos en la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. A nosotros nos toca solamente enseñar lo que la Biblia declara. ¿Usted ve? Y usted ve, por ejemplo, los programas de televisión y esas cosas, gente diciendo cosas que usted dice, pero por Dios. Yo le voy a poner un ejemplo de lo que pasa muchas veces, o de lo que ha sucedido en la historia de nosotros como iglesia y como creyentes. Mire, vamos a leer, vamos a buscar en Éxodo, capítulo 4. Acompáñeme por favor ahí, porque es un buen ejemplo. En Éxodo, capítulo 4, tenemos el caso de Moisés. Y vamos a ver en el versículo 10 lo que dice. Jehová está comisionando a Moisés para enviarlo a Egipto y para libertar a su pueblo con brazo fuerte, con el brazo de Jehová. Entonces, en el versículo 10 de este capítulo 4 de Éxodo, y acompáñenme leyendo ahí, por favor, dice que entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, ese es un versículo que en la escuela dominical, donde quiera lo hemos estudiado, lo hemos escuchado y hemos enseñado. Y Moisés era tartamudo. La Biblia no dice eso. Podía ser, puede ser, pero no necesariamente la Biblia dice eso. ¿Ah? Lo presentamos como que así lo enseña la palabra de Dios. Y así ocurre con algunas cosas. Quizás fue solo una excusa de Moisés. O tal vez estaba hablando de una falta de elocuencia. O quizá era problema con el idioma. Él había salido hace 40 años de Egipto. No sabemos. Ahora, que había una situación, él se la presenta a Jehová, pero no sabemos exactamente qué era. En el caso de Pablo, con el problema que él dice, el aguijón que él tenía, también ahí se presentan situaciones. Y hay muchos que enseñan que tenía problemas en los ojos. Bueno, posiblemente. Y hay argumentos, se buscan textos para apoyarlo, ok. Pero no es que la Biblia dice que Pablo tenía problemas con los ojos necesariamente. Bien, entonces, cuando nos referimos, hermanos, a algún punto, y sigo hablando con ustedes, los jóvenes, algún punto que no está totalmente claro para nosotros, es correcto decir posiblemente el significado de esto sea tal cosa. ¿Qué ve? No es un pecado reconocer que no sabemos la respuesta a un tema de la Biblia, porque en fin de cuentas es la palabra de Dios. ¿Y sus pensamientos son más altos
que nuestro pensamiento y su camino más que nuestro camino. Entonces, no es extraño que en muchos casos nosotros no estemos totalmente claros o edificados sobre un asunto de la Biblia. Ahora, el conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, saber de la palabra de Dios, debe llevarnos a ser humildes, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una gran verdad de la palabra de Dios. Así que ese es un consejo que yo les dejo. En tercer lugar, mis hermanos, en esta historia, nosotros vemos en esta historia la incapacidad humana y una muestra del poder supremo del Señor resucitado. Miren lo que dice el versículo 3. Después que Simón dice, voy a pescar, y le van a acompañar, dice, salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que habían atrapado. Hermanos, estos versos nos dejan ver cómo el ser humano puede fracasar en sus propósitos y cómo Dios obra milagrosamente a favor de los suyos. Pedro y sus compañeros discípulos se pusieron de acuerdo para ir a pescar. Varios de ellos eran pescadores veteranos. Seguramente prepararon todas las cosas, la barca, los equipos, las redes, y pasaron toda la noche pescando. Pero como dice aquí, no pescaron nada. Nadita de nada. Hermanos, pasa muchas veces así. Planificamos, trabajamos y esperamos, pero los resultados no llegan. Eso sucede. Eso ocurre a veces con frecuencia. ¿Cuántos planes y proyectos fracasados? Por ejemplo, en este tiempo, usted sabe las empresas grandes, organizadas, que planificaron y que hoy están al borde de la quiebra. Hablaba con Israel, decía, mira, esto no está fácil, porque esto del turismo especialmente, los autobuses y el problema que tienen, oye, esto es tremendo. Pero no significa que no planificaron. Pero los resultados que esperaban no se están dando por la razón que sabemos. Pero así pasa con muchas cosas en la vida, hermanos. A veces en la familia pasa eso, con los hijos, con la pareja, con los amigos, con un hermano. ¿Qué pasó? Esas cosas suceden. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces. Tenemos cierta capacidad de que el Señor nos ha dado, pero hasta cierto punto. Y hay situaciones que no podemos controlar ni podemos dominar. La realidad es, hermanos, es que tarde o temprano nos llega el día cuando las cosas no salen como esperamos o como hubiéramos querido nosotros que salieran. Ahora, qué bueno que en el caso de los discípulos, de los discípulos y nuestro, tenemos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro auxilio y fortaleza está en Él. Y vamos a ver este caso, versículo 4. Como ya leí hace un momentito, estaba amaneciendo y cuando ellos están allí sin resultados, el Señor se presentó a la playa. Hermanos, el Señor se presentó, fue a encontrar a los discípulos, fue a ayudarlos a ellos, porque Dios socorre a los suyos en su necesidad. Dice el Salmo 34, que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El Señor es fiel y nos auxilia, nos da la mano, su brazo fuerte.
El Señor siempre, Dios lo hizo con Israel. Pero con los discípulos, nosotros vemos cómo el cuidado del Señor se manifestó muchísimas veces. Él estaba atento. Y así está atento también con nosotros. Aunque a veces uno no se da cuenta, no lo entiende así. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor estaba en la barca, en la tormenta, durmiendo? Y ellos lo despiertan: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces el Señor se levanta y calma el viento y la mar. Y dice que se hizo grande bonanza. Ese fue el Señor, cuidándolos, ayudándolos, porque Él estaba siempre atento a ellos. En otra ocasión, y en el Evangelio de Juan están cerca esas dos historias, el Señor los envía a cruzar el lago. Y cuando están cruzando el lago, los discípulos, sube el viento, tienen el viento en contra, están cansados y todo eso. Y bueno, y el Señor se acerca caminando sobre el lago, sobre las aguas del mar de Tiberias, y le dice: calma, ánimo. Entonces él sube al barco y dice Juan que llegaron de una vez a donde iban. Fíjense bien, son detalles que uno los ve como insignificantes, como parte de la historia. No, hay un interés particular de Dios por esas cosas en sus hijos. Siempre ha sido así. Así es que en esta ocasión el Señor se presenta también para ayudarlos, mis hermanos queridos. Él se presenta para ayudarlos. Hay una maravillosa verdad que debemos nosotros aprender y tener presente. Es que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros en todo momento y en cualquier circunstancia. Después de comisionar a los discípulos para que hicieran discípulos en las naciones, Él les dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Señor cumple su promesa. Ahora, nosotros a veces no lo vemos, estamos limitados, pero Él siempre está con nosotros. Además, mis queridos hermanos, el Señor siempre tiene un buen propósito para nosotros, siempre. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, los que conforme a su propósito son llamados. Siempre el Señor tiene un propósito bueno para nosotros. En esta historia que estamos considerando, creo que estas circunstancias de trabajo sin fruto se produjeron para que los discípulos pudieran apreciar la manifestación del Señor resucitado. Para que ellos pudieran apreciarlo mejor, entenderlo mejor, disfrutarlo mejor. Así que Jesús se presenta en la playa y produce una pesca milagrosa. Hay un momento, después que le pregunta que si tienen algo de comer, le dicen: no tenemos nada. Entonces dice: ok, tiren la red a la derecha. Miren, hermanos, ellos no buscaron ni otros equipos, no se alejaron nada de donde, no, obedecieron al Señor. Y cuando lo hicieron, entonces las cosas se transformaron totalmente. Cuando él le dice hijitos, está usando un término cariñoso. Puede ser: muchachos, esto. Y Juan también utiliza ese término varias veces en sus escritos: hijitos. Es un término de confianza y de cariño. Cuando ellos cumplen la orden del Señor y echan la red a la derecha, se produce un gran milagro. Las redes se llenaron de peces, pero no habían estado pescando toda la noche. No eran expertos y conocían a perfección. Y estaba el Señor para obrar el milagro. Ahora, este milagro debió hacerles recordar a ellos lo que pasó al principio del ministerio del Señor. Cuando también ellos estaban limpiando las redes, Pedro le presta su barca al Señor y él enseña desde el barco a la gente y luego los manda a entrar al mar, alejarse un poco allá. Y entonces también les ordena tirar las redes y dicen: pero hemos estado pescando y nada. Ok, entonces, pero también hace el milagro. Seguramente, hermano, pienso yo,
ellos se acordaron de esto. Y es entonces, en ese momento, cuando atrapan esos peces, que dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y yo, así pensando en la imagen, mirando, me emociono de esto, porque ustedes saben lo que es eso. Su Señor, su amado Señor. Ellos que habían huido, se habían escondido, estaban asustados. Pero ahí estaba aquel, su Señor amado, el Todopoderoso, resucitado. Pero Juan dice, es el Señor. Por alguna razón que no sabemos, mis hermanos, Juan entendió que aquel personaje que les hablaba desde la playa era el Señor resucitado. Y cuando él dice esto, es el Señor, se le prendió también el bombillito a Pedro. Y mira lo que dice aquí. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la rodilla, pero el hombre se puso algo y al agua. Y esto demuestra la actitud de Pedro impulsiva, ¿no? Impulsiva, además lo emocionado que estaba, el deseo de ver al Señor al que él había negado y toda esa cosa. Pero aquí también, mis hermanos, en este caso y en los evangelios, nosotros encontramos algunas diferencias marcadas entre Pedro y Juan. Eran discípulos del Señor, igual que los demás. Eran los más destacados en el grupo, los más cercanos al Señor, pero eran, ¿qué? Diferentes. Eran distintos en muchos aspectos. Y aquí yo quiero hacer otra aplicación en esta parte. Porque creo que tenemos aquí una evidente lección que también hay que tener presente. Como hombres y mujeres creyentes que somos, y también como iglesia local. La Biblia establece que los miembros de la iglesia, usted y yo, tenemos dones, ejercemos ministerios, y así también somos distintos. Somos diferentes y diversos, pero todos estamos unidos en Cristo como un cuerpo. Por eso dice la palabra de Dios que no hay diferencia, que no hay judío, ni gentil, ni nada de estas cosas, no, ni hombre ni mujer, delante de Dios somos iguales. Ahora, el Señor permite que en nuestras características y nuestro trabajo y aún en nuestras capacidades tengamos diferencias, pero unidos en Cristo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice algo interesante. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 12. Ustedes han leído mucho esa porción, pero vamos a leer algunos versos nada más. Del 4 al 6. Primera Corintios 12, versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, Primera Corintios, capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y dice el verso 12, acompáñame también ahí, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y así es la iglesia, mis hermanos. Dios nos da diversidad de capacidades, de dones, y así hay ministerios, y hay variaciones entre nosotros, hay diversidad también entre nosotros. Miren, cuando Juan identificó al Señor, es el Señor, ningún otro de los demás lo entendió eso, solamente él. ¿Qué ve? Y ahí él mostró un discernimiento que Pedro no tenía. ¿Qué ve? Pero cuando Pedro se da cuenta de lo que Juan decía, que era cierto, entonces Pedro no tenía.
¿Usted ve? Pero cuando Pedro se da cuenta de lo que Juan decía, que era cierto, entonces se lanza al agua, hombre al mar, ¿no? Demuestra que era un hombre impulsivo, activo, por el anhelo que tenía de encontrarse con Jesús. Hay un escritor que dice lo siguiente, yo le voy a leer esto. Juan era más rápido para entender y Pedro, por su parte, era más rápido para actuar. Y agrega lo siguiente: en el reino de Dios, el hombre de visión y el hombre de acción se complementan mutuamente. ¿Usted ve? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero compartir? La idea que quiero compartir con ustedes, mis hermanos. Que nosotros debemos valorar los dones y los ministerios diversos que el Espíritu Santo da para el desarrollo de la iglesia de Jesucristo. Esto es muy importante, que todos nosotros como miembros de la iglesia local estemos claros en esto. Porque a veces sucede que yo veo a un hermano o una hermana y no, porque no hace la cosa como yo la hago. No tiene que ser así. Siempre y cuando no haya ninguna diferencia, ningún problema que choque con la palabra de Dios. Eso no es problema. Y yo sé que estamos claros en eso. Entender esto, porque hay diversidad. Es de suma importancia cuando se trata de los ancianos y los líderes. A veces los hermanos perciben que quizá que que hay una diferencia. Bueno, pero hay diferencias de criterio, pero al final tenemos que llegar a un acuerdo por la palabra de Dios y someternos a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo guía a la iglesia, por ejemplo, en el caso de los ancianos y los líderes, al reconocimiento de ancianos. Aquí lo que hacemos no es que nombramos fulano de tal, nombramos ancianos. No. La iglesia reconoce a personas que están haciendo la obra de ancianos y los reconoce. Siempre ha sido así. Queremos que la manera bíblica de que esto suceda. Ese modelo de que un hombre es el pastor y el que dirige y que manda y hace, eso no es bíblico. En la iglesia está establecido que haya ancianos, una pluralidad de hermanos que dirigen. Y esto es una bendición por muchísimas razones. No es bueno que una sola persona o que algunos se conviertan en directores absolutos. No es bueno. Eso no ayuda en nada. Sino que hay ocasiones donde por necesidad, por situaciones, hay un anciano, por eso por un tiempo, hasta que el Señor agregue otros más. Pero no, ese patrón ese modelo de un pastor no es bíblico. Ahora yo les quiero decir esto. En mi experiencia por la gracia del Señor aquí como anciano, yo he tenido la bendición de estar con diferentes hermanos, el hermano Ernesto, Franklin, que estamos aquí, el hermano Papi González y don Juan Vázquez. Hace un tiempito murió don Emilio, que era otro de los ancianos. Pero miren ustedes, yo estaba pensando mientras escribía esto y me preparaba mi mensaje, y pensaba en los primeros años en que yo fui reconocido como anciano. Era joven. Y yo tuve la bendición de compartir con un grupo de hermanos maduros, experimentados, muy espirituales. Yo era el que menos, yo era muy joven en aquel tiempo. Pero le voy a mencionar algunos nombres. Si se me escapa alguno, ustedes me ayudan. Pero por ejemplo estaba el hermano Reed, que era José María. Wolvin estaba en ese tiempo como anciano. Rafael Wolvin, Hansberry, el hermano Carlos Córdoba, Rafael Fondé, Federico Jolijé, don Emilio Perdomo, el hermano don Baní, Israel Herrera. ¿Usted se acuerda de el hermano Juan Vázquez, ¿verdad? Que mencioné.
don José María, Franklin, bueno, en fin. Pero hubo un momento en que éramos un grupo grande, 7, 8, 9 ancianos juntos. Cuando pensé en eso, sí, estaba pensando en esto, yo, bueno, hay que orar al Señor para que el Señor, que es el Señor de la mies, envíe obreros a su mies. No solamente en el sentido de misionero, que salen o que tal. No, también para el trabajo en la iglesia. Y yo le pido a los hermanos, tanto a los ancianos como a la iglesia, que oremos al Señor por los ancianos que estamos y los que Él quiera traer. Y es una bendición, hermano, cuando hay hermanos dispuestos a los cuales el Señor usa. Yo no recuerdo si el hermano Don Luis, porque yo creo que ya Don Luis estaba en Barrio Invi, ya cuando yo llegué, cuando yo fui reconocido, pero sí, lo traté con muchísimo cariño y nos tratábamos muy bien. Él me decía para consolarme, el mago de la media voz, porque yo usaba una guitarra y cantaba, porque él era muy le gustaba hacer sentir bien a la gente. Y entonces, todo esto. Pero fíjense bien, hermanos, mire bien, porque en un momento como reflexioné sobre el asunto de que, bueno, ahora no somos muchos, pero el Señor puede hacer la obra de regarlo. Y en esas reuniones de ancianos se podía contar un grupo grande de hermanos que participaban. Repito, oremos por que el Señor siga haciendo su obra. Entonces, voy a terminar. Voy a terminar refiriéndome en esta historia, usándola como para relacionar este punto, del cuidado que el Señor tiene por los suyos. Aquí leemos nosotros en Juan 21, versículo 9, lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 9 de Juan. Al descender a tierra, los discípulos vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. Entonces Simón subió y sacó la red a tierra. O sea, no él solo, sino él dirigió la operación, porque él era el líder, él era el hombre de frente. Y dice que contaron los peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y vemos que ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino Jesús, pues, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Qué tierna escena del Señor de los señores, que venció la muerte, atendiendo en detalle a sus discípulos. Eso es lo que yo veo aquí. El Señor los encontró. Él los llamó desde la playa. Les hizo que lograran una gran pesca. Y Él los alimentó. Evidentemente no solo un gran milagro, sino una gran demostración de amor de parte del Señor Jesucristo. Y aquí hay dos cosas, hermanos, que señalo. Y es, el Señor se presenta como siervo de los suyos. Él les sirve. Él tomó agua, una vasija, una toalla, y les lavó los pies a los discípulos. Y después les dijo: miren, ustedes me llaman maestro, y yo soy el maestro. Lo dicen bien, pero si yo, el maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho a ustedes, ustedes lo hagan también con los demás. Tremendo ejemplo de servicio, de humildad. Hermanos, la vida cristiana se muestra en servicio al Señor primero y a los demás también. En segundo lugar,
Ese milagro del Señor allí en la playa, en el mar, y ellos sacan los peces a la playa, 153 peces. Nos dice, queridos hermanos, que nuestro Dios nos da en abundancia. Siempre. Recuerden cuando el Señor convirtió el agua en vino en la boda de Caná, que leímos algo de eso. No solamente que hizo suficiente vino para la gente que estaba allí, sino que hizo el mejor vino. Y así lo reconocieron. Recordemos lo que pasó con los pececitos y los panes allí y la multitud. ¿Cuántas canastas sobraron? 12 cestas de panes y peces. Y en esta ocasión, 153 grandes peces, y la red no se rompió. Algunos alegorizan los 153, que eso significa. Bueno, creo que la enseñanza es 153 grandes peces, lo que ellos necesitaban para comer, quizá para vender y mantenerse un tiempo. Ahí estaba la provisión del Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, que nuestro Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en Cristo Señor nuestro. Hermanos, Dios provee en abundancia. Dios está atento a nosotros. En este tiempo de pandemia y dificultades y problemas, porque hay muchos problemas, hermano, muchos, el Señor está allí, atento, mirando todos los detalles, y está dispuesto y nos llama y nos encuentra y nos ayuda. Bendito sea nuestro Señor, bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo, y gracias a nuestro Dios por el maravilloso Salvador que tenemos. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre bueno, gracias por tu bondad y por tu misericordia, y gracias por las lecciones de amor que tú nos das en tu palabra. Concédenos, oh Señor, poder reconocerte cuando tú te manifiestas a nosotros, ser humildes, obedientes, y gozarnos, Señor, con tu presencia y con tus obras a nuestro favor.